40 presenta En la Red. Educación, Arte y Cultura. En la Red presenta Conversatorios Jurídicos. Con Manuel Rosas Lara y Carlos Rodríguez Fonseca. Comenzamos. Cada vez que me levante, bregar con diferentes sintomologías, dolores de cabeza, dolores de espalda, convulsiones, choque eléctrico, sí. La persona que está sufriendo soy yo. Hay que estar en esos zapatos para que tú sientas lo que yo estoy sintiendo. Pero algo que yo quiero es morir de la manera en que yo estoy buscando morir. Por pastilla. Yo le pido a Dios que esto acabe ya. Mira, no es que yo esté dándome por vencido, es que yo estoy cansado de vivir de cómo estoy viviendo. A los senadores que me escuchan, senadores que quieren cambiar la ley, yo les pido que de favor escuchen mi petición, que es morir con una dosis de pastilla, como Brittany Minard, que lo hizo en Oregon. Ya estamos cansados de seguir luchando día tras día. Solamente escuchen. Lo he visto sufrir, lo he visto llorar, lo he visto caerse, desplomarse. Se trata de la dignidad del ser humano y en este caso es mi hijo. Y esa dignidad hay que respetarse hasta el último momento. O sea, yo le enseñé a ellos que... Antes de partir, pues yo quería conocer a mi sobrino, el cual ya cumplí las cosas que ya quería hacer. Ya conocí a mi sobrino. Se llama Miguel Andrés. Ya yo estoy listo para morir. Buenos días, amigas y amigos. Bueno, pues estamos como todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana aquí en su espacio Conversatorios Jurídicos. El día de hoy, miércoles 13 de mayo del 2016, transmitiendo desde los estudios de Mundo 40 aquí en la capital del estado de Veracruz, Jalapa, en México para todo el mundo. Y saludo como siempre con el gusto que me da compartir esos micrófonos pues con Geisa. Vamos a empezar por las damas, con Geisa Terinos, que nos acompaña. Gracias, Geisa, por estar aquí. Gracias, buenos días a todos ustedes. Espero que con este calorcito estén muy contentos hoy. Y de la misma manera con el licenciado Carlos Rodríguez Fonseca, con sus comentarios acertados de siempre. Carlos, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, amigos. Pues vamos a ver qué nos depara ahorita los comentarios, ¿no? Muy bueno, seguramente de tu parte y de aquí de Geisa. En virtud de que iniciamos el programa, amigas y amigos, si ustedes se dieron cuenta con un video que está en las redes, se hizo viral en virtud del caso de un joven, Miguel Carrasquillo. Él reside en Puerto Rico y, como se ve en el video, padece de cáncer, un tumor canceroso en el cerebro, que lo tiene en una situación terminal y que él pues clama, pide, suplica
a las autoridades, a los legisladores, que volteen a ver los ojos a él, ¿no? Que sufre tanto y que legislen en relación a la eutanasia y que eso le permitiría a él finalmente, pues, acabar con su sufrimiento, ¿no? Acabar con su existencia y en consecuencia su sufrimiento. Y pues ese es el tema, ¿no? Y el tema surge porque, bueno, precisamente hemos analizado la semana pasada la iniciativa que presenta la Iglesia Católica aquí en el estado de Veracruz para reformar el artículo 4 de la Constitución local en el sentido de proteger la vida desde el inicio, desde el momento de la concepción, pero dice hasta la muerte natural. Es decir, esa propuesta de manera velada, bueno, criminaliza el aborto, pero también está impidiendo la posibilidad de que se discuta sobre la eutanasia al señalar que se proteja la vida hasta la muerte natural. Y sabemos que la eutanasia, pero bueno, vamos a escuchar al licenciado Carlos que nos hable de la eutanasia y de lo que piensa él de la eutanasia. Carlos. Bueno, mira, creo que la iniciativa es del gobernador del estado. La influencia pudo haber sido de la iglesia, pero la iglesia no mete iniciativas al Congreso del estado. O sea, la iniciativa fue del gobernador y ya fue aprobada en una primera sesión del Congreso, ¿no? Falta la segunda parte, como toda reforma constitucional. Sin embargo, aquí no se trata precisamente de eutanasia y ya debo decir una cosa, ya en México ya se ha legislado al respecto. El anterior Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ya legisló y tiene una ley que está operando plenamente que se llama algo así como ley de muerte asistida. La ley de voluntad anticipada. De la voluntad anticipada. Incluso hay una iniciativa ya en el Congreso basado justamente en esa ley para que en aquellos casos en que ya sea pues innecesario seguir con un tratamiento médico a un enfermo terminal, pues se le pueda, pues no sé, desconectar o lo que sea, y ya sin incurrir en delito alguno. No es precisamente eutanasia, es muerte asistida. Eso es voluntad anticipada, como dice la ley que está en la Ciudad de México. La Ciudad de México, exactamente. Sí. Bueno, apunta muy acertadamente el licenciado Carlos en el sentido de que efectivamente no fue una propuesta de la Iglesia porque no tiene la facultad para ello, sino que la presenta el gobernador a instancia o pedimento de los grupos religiosos y concretamente de la Iglesia. Pero bueno, jurídicamente así es como señala el licenciado Carlos. Ahora, efectivamente ya se ha legislado, está la ley de voluntad anticipada que se aprobó en el 2008 en aquel Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en el 2009 también se reforma la Ley General de Salud, ¿verdad? En donde el artículo me parece que es el 263, algo así, o 163, donde ya se aprueba lo que sería, lo que está tipificado como cuidados paliativos, que es también lo que señalaba Carlos aquí en lo que comentaba, que es el derecho que tiene un paciente, pues de negarse a seguir recibiendo medicamentos o tratamientos que solo le alarguen la vida cuando ya no tenga ninguna posibilidad de mejora. Entonces sí hay esa norma, ¿verdad? O está ya legislado al respecto. Lo que podríamos considerar, hay dos términos, Carlos, es la eutanasia pasiva y lo que se llama el suicidio asistido. La eutanasia pasiva es, lo que señala la ley en el sentido de dejarle de suministrar tratamientos al paciente para que pues finalmente termine su existencia. Y ahora la cuestión del suicidio asistido, que tiene que ver con la eutanasia activa, que ese es el punto, ¿no? Hasta dónde, la discusión en todas las naciones, hasta dónde es correcto
Es que esa es la diferencia de la toma de decisiones depende también del tipo de eutanasia que se presente. Como tú mencionas, la pasiva, que se deja de suministrar medicamentos, esa decisión la toman los médicos o los familiares, ¿no? Ya la cuestión de lo que se podría llamar un suicidio asistido es cuando el paciente decide que ya no quiere vivir con el mal que tenga, ¿no? Sí, efectivamente, el suicidio asistido es cuando un médico, ¿verdad?, le proporciona al paciente los medicamentos o sustancias que le van a privar de la vida, o puede ser a través de una inyección, ¿verdad? Y que eso es la controversia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si todos sabemos, digo porque pues quien nos escuche y quien nos vea, seguramente tiene casos como el que todos sabemos. Hay gente que está enferma, ya no tiene remedio, está sufriendo. Y bueno, yo recuerdo el caso de la esposa de un amigo muy cercano que sufría de cáncer en los huesos, pero le rogaba a su esposo que le diera matarratas. Y él obviamente pues no lo hizo, ¿no? Murió hasta él. Sí, porque los dolores de cáncer de hueso son muy fuertes, igual que los tumores de cerebro. Yo en la familia muy cercana, mi hermana padeció cáncer. Gracias a los medicamentos se mantuvo con vida durante 2 años. Ella se resistía a morirse, por eso pues puedo tener una postura en contra de la eutanasia de la manera que sea, porque pues mi hermana decía que no se quería morir. Bueno, yo tengo esto, no sé por qué me pasó, no sé por qué a mí me tocó vivir esta situación. Sin embargo, yo no me quiero morir. Entonces, ya sufría dolores muy fuertes, la morfina ya no le hacía la misma efecto. Sin embargo, los médicos decidieron dejar de suministrarle el medicamento y en menos de un mes falleció. Y lo que te comentaba yo cuando estábamos platicando del tema que íbamos a abordar, a veces la situación se llega a tomar la decisión, valga la redundancia, por la cuestión económica. O sea, ya implica un gasto para el hospital. Entonces hay que cortar ese gasto porque pues de cualquier manera, tarde o temprano, pues el paciente llega a fallecer, ¿no? Entonces dejan de suministrar el medicamento, que es lo que los mantiene con vida. Bueno, Geisa tocó un punto, la cuestión económica, pero ¿qué de la cuestión jurídica, Carlos? ¿Qué de la cuestión ética? Bueno, yo creo que hay que diferenciar la muerte asistida a la verdadera eutanasia. Estabas mencionando de que si un médico inyecta a un paciente que tenga una enfermedad terminal, ese médico incurre en homicidio. Definitivamente. Claro. Definitivamente. Bueno, depende de la legislación, mismo, ¿no? No hay ninguna legislación que le autorice. No la hay. La voluntad anticipada sí tiene, trata el problema médico, pero desde el punto de vista de desconectar a un paciente que está viviendo nada más artificialmente a través de darle oxígeno y darle alguna alimentación también por la vía, por la misma vía, ¿no? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Sí. Sí, pero aquí la cuestión, y como tú lo señalabas, si un médico, por decir, inyecta o le da algún medicamento a algún paciente, cae dentro de los extremos que establece el artículo que sanciona el homicidio, ¿no? Comete el delito de homicidio, ejemplo, quien priva de la vida a otra persona. En el caso de Estados Unidos, donde hay algunos estados donde sí está legislada la eutanasia, ahí entonces no incurren en el delito porque está legislado de esa manera. Efectivamente. Y es lo que proponen hacer aquí el voto en contra, ¿no? Sí, aquí ese es el punto. Hay estados en Estados Unidos, como es Washington, como es Nuevo México, como es Texas, creo también, ¿no? El año pasado California con el caso de Brittany Maynard, que también fue un caso muy sonado, Vermont. 5 estados de Estados Unidos permiten la eutanasia, igual que en Europa, en Suiza, en Holanda, en Luxemburgo, en Noruega.
varios países de Europa permiten la eutanasia. Incluso hay hasta una organización que se llama Dignidad, que ayuda a los enfermos, ahora sí como lo llaman ellos, a bien morir. Pero esto se ha discutido en todos los países de la eutanasia. Finalmente no se llega a nada porque se imponen las ideologías religiosas en donde se piensa que la vida no le pertenece a uno. Digo, porque el hecho de que a alguien le impida quitarse su vida, eso se sanciona. Yo ahí difiero contigo, Manuel, porque pues yo no practico ninguna religión, entonces no voy con la forma que la iglesia me diga, ¿no?, cómo hay que actuar o qué decir. Sin embargo, yo podría estar en contra por ciertas situaciones que ahorita te comentaré, sin estar en un grupo religioso. Bueno, exactamente, mira, qué bueno que dices tú tienes tu propio concepto. Y las personas que tengan su concepto de que la vida no es propia, sino que nos los dio un ser supremo, es muy respetable su punto de vista. Pero hay otro sector que no cree en eso. Y entonces, en ese sentido, el artículo 1 de la Constitución es una joya legislativa. Cuando habla, ¿no?, que dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce esta Constitución y los tratados internacionales donde el Estado mexicano sea parte, ¿no? Es decir, nos ilustra el artículo 1 y nos abre una posibilidad de derechos humanos. Y uno piensa, ¿verdad? Uno tiene derecho a una vida digna, pero también tiene derecho a una muerte digna. Y hay el caso del español Ramón Sampedro, ¿verdad?, que él lo decía: bueno, yo quiero morir dignamente, no quiero vivir en una condición que yo mismo me sienta mal, muy mal, ¿no? Entonces, en el caso de él sí estoy de acuerdo porque el paciente es cuando ya su futuro se le viene encima al tener el accidente con el cual él se quedó parapléjico. Totalmente su cuerpo se quedó paralizado. Entonces él lo que afirmaba es que yo solo tengo una cabeza que piensa, razona, pero vive en un cuerpo inerte. Mi cuerpo es un cadáver. Entonces yo no quiero vivir así. Si ese hombre hubiese tenido movimiento en una mano y las posibilidades de hacerlo, se hubiera dado un tiro, se hubiera suicidado, pero él no podía hacerlo porque no tenía la movilidad suficiente en ninguna parte de su cuerpo como para tocar a la persona que está a mi lado. Así es, no, como para ilustrar a quien nos escuche, Ramón Sampedro fue un español que con un golpe que se tiró en la playa. En 1968. Y se fracturó la séptima vértebra y quedó parapléjico. A los 25 años de edad. Y estuvo cerca de 30 años así, hasta que sus amigos, 11 amigos, le ayudaron a quitarse la vida porque la ley española impide. Fue una persona cercana a él, pero él después dejó en un escrito, porque a esta muchacha la querían encarcelar. Entonces, a la muerte de él. Sí, por causa de su muerte, porque le dio cianuro de potasio. Porque él estuvo 20 años procurando hacer de manera jurídica, tramitar su eutanasia, y el gobierno siempre se negó. 30 años después, esta persona fue la que le proporcionó cianuro de potasio, se lo preparó, él lo ingirió y fue lo que le causó la muerte. Cuando le encarcelan, descubren una carta que él había hecho donde dijo que no solo tuvo que ver esta persona, sino varios de sus amigos, que no había que culpar a nadie, porque él fue el que lo pidió y que así tenía que ser. Sí, de los 11 amigos, uno hizo una parte, cada quien hizo una parte, y al final, pues nadie fue responsable completamente de todo. Sí, pero se fueron sobre la persona más cercana a él. Pero bueno, ¿qué les parece? Bueno, jurídicamente, ¿qué pasó con esa persona? Eso es lo que vamos a hablar ahorita, Carlos. Después del corte. ¿Qué pasó después? Eso es, después de este espacio. Regresamos, amigos. Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Vamos a un corte y regresamos.
No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Regresamos. Bien, amigas y amigos, pues ya estamos de regreso. Y pues la verdad es una lástima, Geisa, que el licenciado Carlos se haya retirado, pues no, pues porque pues cuestiones propias de su profesión como abogado, tenía una audiencia a las 12 del día y apenas les da tiempo para transportarse hasta el juzgado. Y fíjate que queríamos platicar más con él para que nos dijera jurídicamente cuáles son los, ¿cómo se puede decir? Lo que procede en ese caso, ¿no? Claro, hablábamos, en el corte anterior hablamos, y tú lo sacabas, comentaba lo de Ramón Sampedro. Efectivamente, en la legislación española, el caso de Ramón Sampedro, que pues también fue llevado a una película, ¿no? Sí. Me acuerdo que el protagonista fue Javier Bardem. Sí, así es. Y que hizo un papel muy bueno. Vi la película hace muchos años, pero era de un caso real, que era este señor Ramón Sampedro, sí, que al final se quitó la vida. 11 amigos lo ayudaron hasta que todos, uno compró el veneno, otro lo transportó, otro lo llevó, otro lo preparó, otro se lo puso en un vaso, otro le puso el popote, y esta joven que estaba cerca de él, Ramona, grabó el momento en que él del popote ingiere el medicamento. 30 años sufriendo por sí, ya fallecer. Él no quería vivir así. Imagínate, Manuel, a los 25 años, cuando eres marinero, estás recorriendo el mundo, tienes la vida por delante, todo, te accidentas, no puedes hacer nada porque tu cuerpo ya no se puede movilizar para nada. No, ya la vida se te viene encima. Entonces, Él tiene mucha razón. Hay muchos pasajes en YouTube de las cuestiones que él afirmaba. Llegaron a grabarle varios videos antes de su muerte en el año de 1998, donde él explicaba todo, y me da mucha tristeza de la manera que él habla. Incluso la persona que lo entrevista le dice: bueno, en esta entrevista has sonreído muchas veces, ¿por qué? ¿Estás contento? ¿Qué pasa? Y dice él: no puedo estar contento, pero ya aprendí a fingir. Tantos años ya aprendí a fingir, porque para mí es muy triste ver a mis familiares cerca de mí sufriendo porque yo estoy de esta manera. De hecho, mi madre dice, después de mi accidente se fue haciendo menos hasta el día que falleció. Dice, yo tengo la culpa de su muerte, ella falleció tras mi accidente. Sí, la verdad cargaba él muchas cosas, pero principalmente el hecho de cargar con un cuerpo, como él decía, que un cuerpo que era un cadáver. Así es. ¿No? Y el caso de Ramón Sampedro se une al que comentábamos de esta joven Brittany Maynard, ella vivía en California, pero como ahí todavía en 2014 no se permitía la eutanasia, se tuvo que transportar o trasladarse al estado de Oregon. Ahí es donde sí pudo llevar a cabo este procedimiento de la eutanasia y acabar con su vida por el tumor canceroso que tenía en el cerebro. Pero aquí viene el punto, Geisa. Finalmente, ¿por qué nuestros legisladores, si es un problema que se ha discutido en todos los países, por qué los legisladores al final llegan a la misma conclusión, que nadie puede atentar contra su propia vida? Yo estoy de acuerdo con ellos también. Aquí la cuestión es esta. Pero bueno, no desde ese punto de vista. Es decir, pienso que no, el entorno de la persona que está sufriendo la enfermedad no es la que tiene que decidir, ni los médicos, que esta persona finalice su vida. A veces, como te decía anteriormente en el primer segmento, la cuestión económica influye mucho, y ya los hospitales pues no pueden suministrar, o los familiares no pueden pagar tanto medicamento durante tanto tiempo. Pero yo creo que en el aspecto que estoy de acuerdo es que la persona que está sufriendo esta situación es la que debe de decidir si quiere continuar viviendo o no los familiares. Pero esta cuestión de la eutanasia es una decisión personalísima. Es decir, el enfermo dice ya no más, como dice este joven en el video con el que se inicia este programa, dice Miguel Carrasquillo, dice, yo soy listo para morir, yo ya no quiero vivir así, esta no es vida.
Pero En él lo es- decide. Yo conocí un caso, el hermano de mis hermanas, tenía 17 años, sufre un accidente ¿El automovilístico. hermano de tus hermanas? Si yo ¿Medio hermano? tengo 2 medio hermanas, Ah. que la mayor es la que falleció hace un mes y días, o sea, el 29 de marzo, la que falleció de cáncer, que estuvo 2 años sufriendo, pero por parte de su mamá, ellos tienen un hermano que es también como si fuera nuestro hermano, porque nos dice hermanitas y todo. Entonces, esta persona sufre un accidente con 17 años de edad. Estuvo 3 meses en terapia intensiva. Los médicos hablaron con sus padres y le dijeron, ¿sabes en qué? Ya tenemos que desconectarlo, no tiene caso que viva como un vegetal. Aquí nada más conectado por aparatos. Se negaron, porque yo los entiendo, siempre uno que quiere tener al familiar ahí, esté como esté, ¿no? Entonces, lo siguieron teniendo, no dejaron que se desconectara. Después de ese tiempo empieza a evolucionar este joven, imagínate, 17 años con todas las ganas del mundo por vivir, y fue la mejor decisión que tomaron en su vida, porque hoy por hoy él es una persona bastante normal, tiene ciertos estragos del problema que tuvo en el cerebro debido al accidente, pero puede hablar, puede caminar, tiene inmovilizado una parte del cuerpo, normal. Por lo que sufrió, fue un accidente muy, muy fuerte, pero ahí está con vida. Sí, nada más que no es el caso. No es el caso porque tú hablas de una persona, que tu familiar, que estaba pues en estado Vegetal. vegetativo, ¿no? Pero me refiero a ese tipo de enfermos como Ramón San Pedro, como Brittany Maynard, como tantos otros que sabemos de que ellos ya no quieren vivir. Claro. Y les dicen, nadie puede atentar contra tu propia existencia, ¿no? Así dice la ley. Que no Ahí se es puede. donde yo te digo que sí estoy de acuerdo. Bueno, O sea, eso es la eutanasia. Sí, claro, pero en el caso de esta persona que te digo que tuvo el accidente, que le dijeron a los padres que ellos decidieran la muerte de su hijo y se negaron, es lo mismo, pero es diferente tipo de eutanasia. Mira, la eutanasia quiere decir es eso, ¿no? Eutanasia viene de eu bueno y thanatos muertes, una buena muerte, es decir, la persona decide tener una buena muerte, Claro. pero es la persona, no se trata, digo, porque se puede malinterpretar de decir, bueno, con la eutanasia ya voy a poder solicitar que a un familiar que ya está anciano puedan aplicársela. No, es una decisión personalísima. Lo va a decidir. No, porque no es nada más así. También hay casos donde a los familiares le dan a elegir si quieren hacerle la eutanasia al familiar. No, mira, hablaba yo del caso de los países de Europa. Allá hay 2 agrupaciones, una que se llama Dignitas, ¿verdad? Dignidad, pero preparan a los pacientes que quieren llevar a cabo la eutanasia. Está en Suiza y tiene incluso algunas otras ramificaciones en los demás países europeos. Y entonces, como en el caso de personas que están, caso concreto, el que vimos en el video, Sí. un tumor en el cerebro, que en las tomografías se ve cómo el tumor empuja la masa cerebral y le causa dolores Sí, es increíbles. una cuestión totalmente irreversible. Entonces, en ese caso ya no hay remedio. Sí, claro. Está sufriendo. Y si los legisladores pudieran legislar en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, quien está en un caso como ese, que se le permita morir dignamente. No, y sin dolor, porque como tú decías, en el caso de la eutanasia pasiva, que se deja de suministrar medicamentos, llega el momento que no soportan los dolores, ¿no? Así es, sí, a veces incluso la misma morfina ya no es suficiente. No hace efecto, Ya no es suficiente. aunque aumenten la dosis, no hace efecto. Sí, así es. Entonces, pero regularmente la iglesia tiene que ver en eso. Veía yo el caso de Australia. En Australia se aprobó la eutanasia, pero nada más les duró 1 año, porque la iglesia a través de los grupos religiosos se empezó a presionar de tal manera que echaron abajo esa reforma en el sentido de declarar legal la eutanasia, y actualmente Australia está como los demás países, no se permite la eutanasia, ¿no? Y en la mayoría de los países del mundo pero parte de eso,
de ese concepto de decir, no, pues mi vida no me pertenece, pertenece a un ser supremo y no me la puedo quitar. No es cierto. No es cierto. Los que tenemos otra manera de pensar, consideramos que todos podemos ser responsables de nuestra propia existencia. Y entonces, y en ese sentido, bueno, pues si queremos vivir dignamente, también queremos morir dignamente. Y si ya no tenemos ningún recurso para seguir viviendo, bueno, debía haber algún procedimiento permitido que nos permitiera quitarnos la vida, ¿verdad? Como sucede en los 5 estados de Estados Unidos, 6 que ahora con California y con los países europeos que la permiten. Sin embargo, no se ha llegado a ese punto. Es un tema muy polémico, te digo, y yo siempre opino como familiar que soy, ¿no? Soy demasiado familiar y siempre quiero tener a mi gente cerca de mí, estén como estén, ¿no? Así es, y que yo creo que todos partimos de eso, porque cuando hay un núcleo familiar, ese núcleo se forma o se le da fuerza a ese núcleo las relaciones de amor, de afecto. Y obvio que la pérdida de un ser querido nos afecta tremendamente, pero es sumamente difícil, y para eso también existen ciertos cursos para aceptar la muerte, para aceptar situaciones de esa índole. O sea, no es algo que digas se hace y ya, o sea, tiene que haber una preparación previa, tanto para familiares como para el propio paciente, dolente, ¿no? ¿sí? Siempre y cuando el paciente esté de acuerdo. Mencionabas el caso de tu hermana, que ella quería seguir viviendo, ¿sí?, hasta el último momento. Pero ahí sí, su vida la decidieron los médicos, o sea, más bien su muerte, ¿no? Porque ellos dijeron, en un hospital en Cuba, donde le suministran gratuitamente el medicamento, pues ya no les convenía. Entonces dejaron de suministrarle, entonces ella a raíz de eso empezó a sufrir dolores más severos todavía y su salud se fue para abajo, que no aguantó ni un mes. Pero la tuvimos 2 años gracias a los medicamentos. Así es, pues mira, finalmente es un tema muy difícil. Ojalá que ahora, a la luz de las reformas que se han dado, pudiéramos tener otra visión en relación a los derechos humanos. Pero ¿qué te parece si hacemos un espacio y para seguimos seguir con comentando? Tan polémico tema, ¿verdad? Sí. Regresamos, amigos. Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Vamos a un corte y regresamos.
No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Regresamos. Amigas y amigos de Conversatorios Jurídicos, aquí volvemos con ustedes a través de la red. Esperemos que no se vayan a mover de su lugar para que nos sigan escuchando por la radio y pronto esperemos que nos puedan ver por televisión. Pues sí, efectivamente son los planes, ojalá que sea pronto. Y bueno, hablamos de lo que es la situación de la eutanasia, pero fíjate que no sé, te diste cuenta que ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó una iniciativa o la dio a conocer al público, que presentará próximamente una iniciativa al Congreso para que quede ya legislado en relación a la unión civil de las personas del mismo sexo. La controversia que ha tenido el hecho de que han querido contraer matrimonio personas del mismo sexo y tienen que recurrir al amparo. La Suprema Corte se ha manifestado en el sentido de que es un derecho humano, ¿verdad?, el poder llevar a cabo ese tipo de uniones, ¿verdad?, sancionados por la institución correspondiente, pero que le han regateado eso, ¿no? Y entonces el presidente ayer presentó una iniciativa interesante, ¿no? Llama la atención. Peña Nieto no ha sido precisamente una persona que sea, pues así como iniciativas muy novedosas. Sin embargo, esto llama la atención, como decía yo, porque pareciera que se entiende o que ya van entendiendo que estamos en un ambiente de respeto a los derechos humanos. Hablaba yo del artículo 1 constitucional, que es a mí me parece una joya, ¿verdad?, el artículo 1, y que le da luz a toda la cuestión de la vida jurídica de nuestro país en cuanto al respeto a los derechos humanos. Y es un derecho humano, y esto viene a colación en virtud de que también la eutanasia debía considerarse un derecho humano. Sí. ¿No? Fíjate que lo que mencionas en cuanto a la diversidad sexual, yo ahí sí estoy de acuerdo, porque cada persona debe de hacer lo que le haga feliz, ¿no? Siempre y cuando no afecten a terceras derechos personas. de terceros. Claro, por supuesto. Pero es otro tema polémico que también en esto la Iglesia es la que pone ahí un marcador total, ¿no? Tanto que aquí mismo en el país solo hay unos pocos estados que son los que tienen permitida esta ley para que puedan contraer matrimonio. Que ya reformaron el Código Civil correspondiente y puedan contraer matrimonio. Pero también ahí vemos la presión de la Iglesia. Incluso ayer las declaraciones del Papa Francisco pues iban en ese sentido de reconocer a la familia hombre-mujer, ¿no? Así es. Es que no hay un manual que diga tiene que ser hombre y mujer, ¿no? O sea, es lo que la gente clama, o sea, mi libertad también de expresarme y de hacer mi vida como yo quiera, Eso ¿no? es ese derecho humano, ¿no? Que te digo que a la luz del artículo 1, pues tenemos que introducirnos en esa nueva vida que es el respeto a los derechos humanos. Y que señalábamos, qué bueno que el presidente ha sido sensible y finalmente pues presenta esa iniciativa para que, ahora esperemos también que los legisladores pues respondan a esa iniciativa, cuando menos los legisladores del PRI yo creo que van a respaldarla, los del PAN no creo, Son más tradicionales. Pero bueno, si los legisladores del PRI apoyan la iniciativa con todos los demás legisladores, aunque el PAN se oponga, yo creo que pueden en la mayoría, adelante. Claro. Así es. Sí, así es. Y pues la otra sí está más difícil. Lo de la eutanasia yo lo veo más difícil. Sí, porque ya aquí hay otros factores. Está el factor humano, está el factor familiar y está también el factor humanitario en cuanto al enfermo se refiere, ¿no? Pues a veces aquí se contravienen los aspectos éticos de cada persona, cuando esos aspectos éticos y religiosos... Sí, las creencias sobre ¿verdad? todo. Sí, eso pues influye, ¿verdad?, en la opinión de las personas, y pues si están considerando o si están legislando en función de sus creencias religiosas, difícilmente van a poder comprender el dolor humano en estos casos que hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Así es.
Pero bueno, yo creo que tendremos todavía necesidad de seguirlo comentando de acuerdo a cómo se vaya dando y esperar qué van a hacer los legisladores de aquí de Veracruz en cuanto a la reforma al artículo 4 de la Constitución local, porque tiene que ver con la eutanasia, cuando dice que se proteja la vida hasta la muerte natural. Así Y es. si es hasta la muerte natural, prácticamente está impidiendo que se discute la eutanasia, Sí, claro, ¿verdad? por supuesto. Pero bueno, eso estaremos comentándolo según como se vaya presentando. Y, Qué difícil tema, ¿no? Y qué difícil tomar una decisión así. claro, así es. Pero bueno, yo espero que los derechos humanos, con esta nueva visión que se tiene en nuestro país, pues abra la posibilidad no solo para esto, sino para muchas cosas que surgen en una sociedad como la nuestra, plural, ¿verdad? Y que de acuerdo a lo que establece el propio artículo 40 constitucional, somos una república laica. Así Y es. debemos regirnos por Bueno, cuestiones- laica según la Constitución, Claro, pero desde la realidad es otra. pues tiene que ver mucho la cuestión religiosa. Pero bueno, pues creo que tendremos otros programas para hablar de este y de otros temas que Fíjate, Manuel, que estaba yo pensando que sería muy interesante buscar alguna manera de enlazarnos con las personas que nos escuchan. No sé si tengamos que hacer una página de Facebook creo que sí, o lo algo vamos- para que también nos emitan sus comentarios. que eso nos va a enriquecer el programa. Claro. Yo creo que dentro de poco vamos a comentar esto. Así y, es. Ya bueno, les diremos cómo. ¿verdad? Por hoy, Geisa, gracias por compartir con nosotros tus opiniones. Gracias a ustedes. Que ¿Cómo? ¿Ya se acabó el tiempo? ya se acabó el tiempo. No. Sí, se nos fue rápido el tiempo, Qué pero rápido. bueno, tendremos la oportunidad de seguir platicando de esto y de otros temas el próximo miércoles. Por hoy les agradecemos mucho. Gracias también a Gaby y a Paco allá en los controles, a Ernesto en la producción y a esta familia Rizzo, la empresa de la familia Rizzo que hace posible este medio y la posibilidad de estar conversando con ustedes. Gracias amigos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. En la red presentó Conversatorios Jurídicos. No todo está dicho. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.